Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes ya. ¿Cómo se le están pasando en esta mañana? Y pues bueno, por ahí nos dijeron que es el Día del Padre. Ya nos tenían un poquito confundidos porque muchos han estado festejando al Padre toda esta semana. Y bueno, pues sabemos que aquí en la Ciudad de México regularmente es el tercer domingo de junio, ¿verdad? Y bueno, hablamos de los padres terrenales. Pero realmente nosotros festejamos al Padre, nuestro Padre Celestial, todos los días, ¿verdad? Todos los días estamos de festejo con Él. Y bueno, pues hoy queremos agradecerle al Señor, ¿verdad? Por la vida también de nuestro Padre espiritual, el apóstol Moisés Tejeda, donde Él se encuentre. Pues declaramos vida sobre su vida. Sabemos que Dios lo tiene en el hueco de su mano. Yo alabo al Señor con todo mi corazón por la vida de ese varón que nos ha estado direccionando, ¿verdad? Que nos ha dado paternidad, que nos ha cobijado con su amor como un padre espiritual, ¿verdad? Y hace muchos años nosotros oramos al Señor Jesucristo para que Él pusiera en nuestra vida, ¿verdad? Un Padre espiritual. Seguramente en el camino hemos tenido nosotros mentores, algunos pastores, y bendito Dios por sus vidas también. Yo los bendiga donde quiera que ellos estén también. Pero realmente hablar de la paternidad es otra cosa, ¿verdad? Y ahora nosotros tenemos esta herencia, ¿verdad? En esta visión. Yo le doy gracias a Dios por que ha traído mucho crecimiento a nuestra vida, el poder ser parte, ¿verdad? De una visión poderosa. Bendecimos su vida, la vida de mamá Tere también, ahí donde ellos están, Dios los guarde y los bendiga. Y pues también quiero dar muchas gracias a Dios por la vida de mi esposo, ¿verdad? Él también ha sido un padre espiritual para nosotros aquí en Lugar de Gracia. Y pues la verdad, déjeme decirle, yo no crecí con un padre. Yo conocí a mi padre ya alrededor de los 19 años de edad y pues para mí era muy ajeno el poder yo pensar que era realmente un padre, ¿verdad? Y hasta que vino nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre eterno, a poderme revelar realmente esa paternidad y parte de eso ha ayudado a que yo pueda tener esa relación con el Padre Celestial, pues mi esposo, porque realmente es la parte que yo presencialmente he vivido acerca de un padre. Y bueno, pues no voy a hablar hoy acerca del padre. Hoy yo traigo una palabra poderosa para cada uno de nosotros. Yo doy gracias a Dios. En este momento habíamos estado orando, ya llevamos en oración esta predicación, esta palabra. Y bueno, yo quisiera decirle a ustedes lo que hoy vamos a estar hablando. Y quisiera por ahí que me pusieran ahí el versículo de Proverbios 15:23. El tema de esta mañana, tarde, habla acerca del poder de la verdad presente. Si usted ya tiene ahí el versículo, lo vamos a leer ahí. Le voy a pedir a usted que por favor sea respetuoso con la palabra. Mire, no es un pasatiempo, no es para que agarremos, nos pongamos a desayunar ahí y pues queremos poner atención o no. Esto ha sido, ¿verdad?, la nueva normalidad, la nueva modalidad, o como usted lo quiera llamar, pero finalmente nosotros necesitamos recibir la palabra. Lugar de Gracia, conéctese, por favor, no diga, ay, al rato yo veo la transmisión. Ahorita usted se puede estar moviendo a través de lo que el Espíritu Santo, la palabra de Dios, le va a estar hablando en estos momentos. ¿Verdad? Nos han dado tremendos testimonios de cuando la gente ha estado escuchando palabras, cómo el Señor está orando. Porque Dios obra a pesar de nosotros, ¿verdad? No venimos con palabra de vana sabiduría, sino es palabra de Dios. Entonces usted tiene que estar atento a lo que Dios le quiere hablar, porque precisamente es lo que hoy nosotros vamos a aprender, ¿verdad? Y vamos a abrazar ahí con todo nuestro corazón lo que el Señor hoy nos va a hablar.
Y bueno, dice ahí en Proverbios 15:23, dice, el hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. ¿Verdad? En estos tiempos, en todo tiempo, ¿verdad? Pero yo creo que es importante saber el tiempo que estamos viviendo. En todo tiempo nosotros siempre estamos buscando una palabra que nos direccione, una palabra, ¿verdad? Que nos dé dirección, que nos vaya llevando por puerto seguro, porque necesitamos escuchar la voz de Dios. Y si usted es hijo, seguramente usted tiene hambre por la palabra, ¿verdad? Entonces crecer en el conocimiento de Dios y vivir solamente para Él debe ser para todos nosotros un gozo cada vez más profundo. ¿Verdad? Nosotros tenemos que crecer, así como el Señor Jesucristo dice la palabra, que Él crecía en sabiduría y en estatura para con Dios y con los hombres. Nosotros también somos llamados a eso, a crecer en el conocimiento de Dios. En este tiempo nosotros todos tenemos una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque mire, al diablo todo le sale al revés. Y nosotros el tiempo lo tenemos que estar aprovechando al máximo. Y este tiempo de cuarentena, este tiempo que tú estás ahí en tu casa, ya muchas cosas han cambiado. Pero lo único que no tiene que cambiar es tu relación que tú puedas tener con Dios, con tu Padre y con la palabra de Dios. Así es que ahorita muchos estudiantes pues sí tienen sus clases en línea. Las amas de casa regularmente ha estado saliendo el varón, gloria a Dios por esos varones que nos ayudan. Entonces tenemos mucho tiempo para que nosotros podamos tomar ese tiempo para escudriñar la Escritura, ¿verdad? Abrazarnos del poder que tiene su palabra en la plena confianza de saber que sus verdades nos van a llevar a puerto seguro. Eso debe ser muy alentador para todos nosotros, ¿verdad? En medio de toda esta situación tan confusa y tan adversa, la palabra es la que nos sostiene. Yo no sé cómo tú te sientas en estos momentos. Tal vez tú puedas estarte sintiendo solo o te puedas sentir sola, ¿verdad? Pero déjame decirte que la soledad aparece cuando nos olvidamos de aquel que siempre está con nosotros. Y te voy a decir algo, Dios y su presencia es a pesar de tus emociones. Muchas veces nosotros nos metemos en intimidad con Dios a orar y nosotros sentimos como que no ha pasado nada, pero es a pesar de tus sentimientos, no porque tú no sientas bonito o no llores, no es que Dios no está, ¿verdad? Porque Él está en ti, está sobre ti, está en ti, el Señor está en tu vida, entonces no pierdas de vista eso, ¿verdad? De que Él siempre va a estar ahí. Cuando tú sientas ese sentimiento de soledad, el Señor ahí te va a estar diciendo, y en estos momentos el Señor te dice a ti, persona que tú me estás escuchando, iglesia que estás escuchando, amigo que tú me estás escuchando, no estás solo. Tenemos un Padre eterno y tenemos a su Espíritu. Si tú tienes a Cristo en tu vida, si tú has creído en Jesucristo, déjame decirte que tú has nacido de nuevo. Y déjame decirte que no estamos solos, ¿verdad? Entonces, si en estos momentos tú has sentido o te has visto bombardeado por las mentiras de Satanás en tu mente, número uno, no debes olvidar que Satanás es el padre de la mentira y que él te va a estar diciendo un montón de cosas. Él va a hacer que tú renuncies a tu fe, él va a estar diciéndote palabras al oído que no son palabras de Dios, ¿verdad? Entonces, no tienes que hacer caso, ¿sí? Tienes que saber que Él es padre de mentira y todo lo que no suene a Dios, tienes que desecharlo. ¿Por qué? Porque Él siempre va a hablar mentiras, porque es padre de mentira. Y también otra cosa que tenemos que hacer cuando empieces a sentir esos bombardeos de parte del enemigo, es necesario empezar a renovar nuestra mente con la verdad de la palabra. Nuestro tema es el poder de la verdad presente.
Nosotros lo que en este momento necesitamos, más que estar escuchando la voz del diablo y vas a gente que te ama, tú tienes que desechar esas palabras y tú te tienes que revestir, te tienes que renovar tu mente con la verdad de la palabra. Y quiero decirte algo que Dios ponía fuertemente en mi corazón, que si cerca de ti hay algún mentiroso que habla mentira y dice que él anda en la verdad, es tiempo que dejes a esa persona, que te alejes de ella. ¿Por qué? Porque dice que está en la verdad, pero habla mentira. Entonces no tenemos que estar nosotros escuchando mentiras, ¿verdad? Dice claramente la palabra que los que hablan mentiras son hijos del diablo. Y caray, no le va a gustar esta palabra, ¿verdad? Pero ¿cuántos hemos escuchado que la verdad no peca, no pica, ¿verdad? No peca, pero pica. Entonces la verdad no peca, la verdad te va a incomodar. Y tenemos nosotros, si somos hijos de Dios, nosotros tenemos que hablar con verdad. No estés escuchando tu mente. Yo sé que tú caminas bajo una mente renovada, pero si esa mente, ¿verdad? Esa mente ya es renovada, pero tú no la alimentas de la palabra. Créeme que lo único que vas a tener ahí es una lucha constante contigo mismo. Y no es un problema de Dios, es un problema tuyo. Ok, entonces necesitamos nosotros hablar verdad. Y los que decimos que somos de la verdad, tenemos que andar como Él anduvo, ¿verdad? ¿Y de quién estoy hablando yo en esta hora? Yo estoy hablando del que es fiel, justo y verdadero. Hay una palabra, ¿verdad? Que es la palabra que yo quisiera que en este tiempo de esta transmisión pueda haber una palabra, y durante el tiempo que tú vas a tener la intimidad con Dios, que tú estés esperando siempre una palabra, ¿verdad? Una palabra revelada. Han estado hablando mucho acerca de los de repente de Dios, y déjame decirte que un de repente de Dios no es algo mágico. No es algo que digas tú, 1, 2, 3 y ya, ahí está. No, es cuando tu espíritu está conectado al hombre de Dios que está hablando la palabra de verdad. Y entonces tu espíritu abraza eso. ¿Por qué? Porque si es una palabra directa al corazón y a tu espíritu, entonces va a traer un cambio y una transformación a tu vida. Entonces, esa palabra, ¿verdad? Que es tu de repente, debe ser la palabra de Dios. La verdad presente en tu corazón, porque eso es lo que te va a hacer caminar. Tú tienes que confiar en la palabra que Dios te ha dicho. Tal vez tú vas a estar escuchando muchas voces por ahí, pero de pronto el Señor viene y te dice, no son todas esas voces que tú estás escuchando. Esta es la voz que habla mi espíritu para ti, y entonces esa es la palabra que abrazamos, ¿verdad? Porque lo siente nuestro espíritu. Entonces, esa palabra rema es la palabra que va a transicionar tu vida. La palabra que Dios hablará a tu espíritu y que entonces va a transformar esa vida, ¿verdad? Porque podemos estar escuchando muchas cosas. Miren que se hablaba de nuestro Señor Jesucristo, y eso fue lo que trajo esta palabra que yo hoy les estoy compartiendo. Y he estado confirmándola a través de muchos siervos de Dios, y yo creo que el Señor también hoy quiere traernos esa verdad presente a nuestro corazón. Tenemos que ser verdaderos, que tenemos que caminar como Él anduvo. ¿Quién es el fiel y el verdadero? Es Jesucristo. Dice ahí en Mateo 22, 16, ya, no sé si ya lo tienen ahí en la pantalla. Dice, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. Eso es lo que hace Jesús, ¿verdad? Él es amante de la verdad, y si Cristo está en tu vida, si tú has nacido de nuevo, entonces tú tienes que ser un amante de la verdad y desechar toda mentira, ¿verdad? Él es el que enseña con verdad. Y déjeme decirle que se juntaron dos grupos en ese tiempo que le estaba diciendo esto a Jesús. Y tal vez ellos se lo estaban diciendo con mofa, ¿verdad? Porque estaban contra él, querían hacerle caer en cualquier palabra que Jesús dijera.
eran los herodianos y los fariseos. Por un lado era un grupo religioso y por otro era el político. Imagínense qué tremendo. Y de esos, ya para que ellos no se llevaban bien entre estos dos grupos. Pero para hacer caer a Jesús, entonces se llevaron de la manita ahí, ¿verdad? Muchas veces así hay gente que no se llevan para nada bien, pero para destruir a una persona se juntan con la mentira. Y empieza el diablo a querer estar ahí usando sus artimañas para ir contra la gente buena. Estos grupos así eran. Imagínense, no querían a Jesucristo. Ellos preferían, ¿saben por qué no querían a Jesucristo? Porque estas personas, los religiosos y los herodianos, políticos, no eran íntegros. Ellos querían pasar por alto y robarse el impuesto que pertenecía al gobierno en ese tiempo. Entonces, cuando nosotros endeudamos los principios y la verdad, entonces nosotros vamos a quedar bien con el hombre, pero vamos a fallarle a Dios. Entonces nosotros necesitamos ser fieles y verdaderos, ¿verdad? Y a pesar de que este grupo quería atacar a Jesús, dijeron una verdad, no del corazón, pero hablaron verdad, porque de Jesús no podían decir otra cosa, porque ciertamente nuestro amado Jesús es amante de la verdad y enseña con verdad el camino de Dios. Dice ahí en Juan 14:6, él mismo dijo de sí mismo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No hay nada que te acerque al Padre, hermano. No vivas engañado. Estamos en tiempos difíciles, en donde tú tienes que poner toda tu confianza en nuestro Señor Jesucristo. El único que puede traer salvación. No es la estampa, no es la psicóloga. No pongas tu confianza en nadie. Tienes que poner completa y absolutamente tu confianza en Jesucristo. ¿Verdad? Él decía eso, que Él era el camino. Él también decía: yo soy la vid verdadera. Nosotros tenemos que ir al árbol de la vida, que es Cristo Jesús. No vamos a ir a otros árboles a comer, ¿verdad? A las mentiras. No, tenemos que ir al camino, a la vid verdadera, que es ese árbol, ¿verdad? Que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si Él es verdadero y sus palabras también, Él es quien nos enseña el camino, ¿verdad? Entonces, vamos a ir a Juan 6:63. Es importante que estemos entendiendo todo esto, porque lo que te va a direccionar en estos tiempos de dificultad es la palabra. No es una enfermedad, es real todo lo que está pasando, pero yo me anclo de mi Jesús, yo me anclo de sus verdades, yo me anclo de lo que Él dice de mí. Si yo llego hasta aquí o si yo voy para allá, no sé, Él me tiene que hablar a mí la verdad. Dice ahí en Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu, ¿y qué dice? Y son vida. Entonces la palabra no se tiene que entender por el espíritu. Si tú empiezas a ver la palabra de Dios, si quieres entender la persona de Jesucristo con la razón, la verdad vas a caer en confusión. Entonces tú tienes que entender, cuando nosotros estamos aquí, tu mente está en otro rollo, pero tu espíritu está abrazando lo que Dios está queriendo decirte. Entonces vamos a pedirle al Señor, ¿verdad? Que esa palabra llegue a nuestro espíritu. ¿Y sabes cómo vamos a entender que llega al espíritu? Porque entonces vamos a poner por obra todo lo que el Señor nos está hablando y se hace vida en nosotros, ¿ok? Entonces, aquí yo estoy haciendo énfasis en las palabras de Jesús, porque ellas son verdaderas y son las que producen vida y transformación en nosotros. Si tú escuchas o lees otras palabras que no sean palabras verdaderas de Jesús, te van a ayudar. Yo no dudo, hay muy buenos ponentes, muy buenas personas, psicólogos que hablan buenas palabras. Hay muchos libros que son muy buenos. Hay que aprender a leer
de todo, pero ¿sabes qué? Tú te vas a llenar de un conocimiento que a lo mejor te van a ayudar para algunas cosas de la vida. Pero las palabras de Dios, las palabras de Jesús, son las que cambian y transforman. Yo no sé si en estos momentos, en un mundo lleno de falsas enseñanzas y de tanta confusión y mentira, se necesita y urge, ¿verdad?, escuchar verdades, verdades que cambien tu vida y tu familia. ¿Cuántas veces nosotros somos muy dados al doble ánimo? Hoy estás muy bien con una persona y mañana cambiaste. Porque no hay cambio, no hay transformación, porque la palabra está siendo echada en tierra, no está cayendo a donde Dios la direcciona, ¿verdad? Tiene que entrar al Espíritu. Yo no sé si en estos momentos tú estás necesitando un cambio en tu familia o en tu matrimonio. Hay gente que conocemos de años, hermano, y su vida familiar, su dinámica de vida conflictiva y con tantos problemas no ha cambiado para nada. Y dicen que están en el Señor, y dicen que hablan verdad y que están en la verdad. Pero la verdad de las cosas es que entonces esta palabra está hecha en tierra. Entonces nosotros tenemos que hacer cambios a través de la palabra, tenemos que abrazar esa palabra. Mire, le voy a platicar algo que yo he platicado con una amiga. El pecado es como la humedad. Llega un momento en que la humedad en un cuarto, en una casa, se hace tan familiar que ya no nos damos cuenta cuando está el olor. Por poner un ejemplo de un olor, puede haber otros olores que llega tanto a penetrarse en una casa que ya no te das cuenta. Pero al final nos vamos a dar cuenta que el pecado ya invadió una situación familiar, un problema personal, un problema en la iglesia, y se te hace tan común deshonrar y se te hace tan común hablar mal de las personas que ya no te estás dando cuenta que eso está siendo un problema en tu vida. Entonces, fíjate bien, el antídoto para combatir la mentira y el pecado y todas estas cosas son las palabras del Espíritu de verdad en nosotros. Tenemos que aprender, hermanos, a discernir la verdad de la mentira. Hay gente que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Y empezamos, ¿verdad? Si podemos empezar a moldarnos al sistema de este mundo. Y entonces ya no nos vamos a dar cuenta cuando en verdad Dios está haciendo las cosas o el diablo ya tomó terreno en nuestra mente. Y te voy a decir, cuando viene ese problema empieza la confusión, ¿verdad? Dentro de todas estas cosas de poder discernir entre el bien y el mal, algo que hace posible eso es cuando tú naces de nuevo. Nosotros estamos esperando la cosecha final de los tiempos, ¿verdad? Y ahorita en este tiempo hay mucha gente que está naciendo de nuevo. Y le voy a decir cómo usted se puede dar cuenta si ha nacido de nuevo. Primero, usted tiene que creer en el Señor Jesucristo. Segundo, usted tiene hambre por las palabras espirituales y la palabra de Dios. Tal vez usted se está dando cuenta que en su vida hay tanto pecado que ya no está a gusto con eso. Entonces el Espíritu Santo ya está ahí en su vida. A lo mejor una enfermedad que usted esté pasando en estos momentos hace que usted esté queriendo saber y estar en la presencia de Dios. Entonces ahí usted es donde usted se va a dar cuenta que ha nacido de nuevo. Pero tal vez usted le hablan de Dios y usted hasta se molesta. No le gusta que le estén hablando de Dios. Y apenas te van a decir una palabra ya te quieres ir. O estás escuchando ahí la transmisión y haces que estás lavando los trastes y no quieres porque te molesta. Pero ¿sabes por qué? Porque es necesario que tú nazcas de nuevo. Así es que si tú en este momento estás ahí en tu casa, estás oyendo, vas de camino y pues ahí te agarró el poder llevar a cabo la transmisión, ahí tú puedes clamar al Señor y decirle: Señor, yo te entrego mi vida. Yo acepto ese regalo que tú me quieres ofrecer, porque yo quiero nacer de nuevo. Y entonces la vida te va a cambiar y tú vas a empezar a abrazar la palabra que te va a direccionar y vas a entender la verdad presente, que es lo que te va a ayudar
en esta vida a salir adelante. Desde ahí dile al Señor, tú lo puedes hacer en tu casa sola. Si alguien puede guiarte, es muy válido. Si tú lo puedes hacer solo, no importa cómo tú lo hagas. No es un método único en el que tú puedes realmente entregar tu vida al Señor Jesucristo y reconocerle como el Señor de tu vida, como el Salvador de tu vida. Entonces tú vas a empezar a ver cómo va a empezar a cambiar todo en tu entorno. Y bueno, estaba explicando, ¿verdad? Que cuando nosotros empezamos a tener confusión y que es importante discernir entre el bien y el mal, es por dos cosas que necesitamos ver. La confusión estriba en dos asuntos. Número uno, tienes que revisar tu sistema de creencias y de valores. Entonces, si tú estás creyendo en alguien que no es nuestro Señor Jesucristo, por supuesto que vas a tener mucha confusión. Y tus valores no los puedes, ¿verdad? No los puedes. Las verdades de Cristo, los valores, los principios, no los vas a poder tú endeudar, ni vas a quedar bien, no vas a perder por alguien. Tú necesitas tener muy claro tu sistema de creencias y tus valores, ¿verdad? Entonces, si tú estás claro, yo estoy claro en mi fe, con el que es amante de la verdad, con el que vive para siempre, con el que vive y reina, que es mi Señor Jesucristo, eso a mí me va a mantener firme y no me voy a deslizar. Tengo 26 años de conocer al Señor y déjeme decirle que es la mejor decisión que yo hice en mi vida. Y para siempre, ¿verdad? Porque Dios no es de un ratito. Hay gente que dice, ay, yo fui cristiana, en algún tiempo fui. No, cuando Dios te toma para siempre, ¿verdad? Pero tienes que empezar a renovar tu mente con la palabra y volver al camino, ¿verdad? Entonces hay gente hoy en día que está escuchando muchas mentiras, muchas cosas, aún dentro del cristianismo, ¿verdad? Atemorizan a las personas para que vengan a Jesús. Y nosotros nos tenemos que acercar con el Padre por amor, por el amor que Él nos tiene a nosotros. Y es por amor, no porque te vayas a ir al infierno, no. Es porque es un regalo de Dios. No pueden estarte atemorizando de que si hoy hiciste y que hoy no hiciste, ¿verdad? Entonces necesitamos tener bien claro, ¿ok? Que tenemos que tener nuestro sistema de creencias bien firmes y bien claros, ¿ok? Entonces, vamos a ver ahí otra cosa. Escuchaba yo el día de ayer algo acerca de la fe. Estamos hablando de la fe en Cristo para no estar en confusión, ¿verdad? Y necesitamos nosotros tener la guía del Espíritu Santo. Entonces, si tu fe es, no podemos tener una fe mezclada, decía este varón de Dios, que no podemos tener una fe mezclada. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? No puedo decir que yo camino en la verdad, pero traigo en mi bolsa mis amuletos, voy a que me echen las cartas, ¿verdad? No, hermano, no podemos tener una fe mezclada. Necesitamos ser verdaderos, ¿a usted le gustaría que su esposo le dijera, hoy estoy contigo, pero qué crees que mañana me voy con la otra? Eso es una mezcla, eso es adulterio y no podemos adulterar ni la palabra ni pecar contra Dios. Tenemos nosotros que entregarnos a Él completamente, no podemos mezclar nuestra fe, ¿verdad? Jesús y otras cosas no es posible. No, tenemos que andar como Dios anduvo. El domingo venimos a la congregación, escuchamos la prédica y al rato estamos diciendo sapos y culebras. Entonces yo digo, Dios mío, ¿saldrá de una misma fuente agua dulce y agua salada? No es posible, ¿verdad? Entonces dijimos valores, entonces no vamos a comprometer la verdad por agradar a los hombres. Porque en el momento en que tú empiezas a agradar al hombre, el hombre se enseñoreará de ti. Y al rato, en lugar de que Cristo sea el rey de tu vida, tú ya te inclinaste al hombre y empiezas a hacer todo lo que el hombre dice. Y tú tienes que escuchar al hombre de Dios y tienes que escuchar la palabra y tienes que escuchar la voz del Espíritu Santo. Entonces, tienes que tener muy claro tu sistema de creencias
Y también no debemos, otra cosa para no caer en confusión, es la ignorancia, ¿verdad? La confusión es por la ignorancia, produce ignorancia, más bien la ignorancia produce confusión, perdón. No debemos ignorar la verdad presente y la palabra de Dios. Hoy más que nunca debemos escudriñar la Escritura. Estudia, ten contacto con la palabra. Yo quisiera preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que tú abriste tu Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que tú te deleitaste por escuchar algo que el Señor quería decirte? ¿Verdad? Entonces, no seamos ignorantes. Miren, caemos en confusión y hay confusión porque aún dentro del pueblo cristiano, cuando tú no entiendes una verdad, vas a caer en el lazo del diablo, porque vas a empezar a hablar de los siervos de Dios. Y necesitas tener mucho cuidado, porque si tú no has escudriñado la Escritura bien en su trasfondo y a qué se dijo y por qué se dijo, entonces tú vas a empezar a decir que ciertos pastores tienen falsa doctrina. Pero entonces tú estás cayendo en el lazo del diablo porque estás criticando a los siervos de Dios y eso no lo debes hacer. Tú que me estás escuchando, a ti te lo estoy diciendo. Entonces, cuando hablamos de la confusión, ¿verdad? Dice, no se trata, ¿verdad? Cuando hablamos de la incredulidad, hay gente que dice, no, es que yo no creo en nada de eso. No se trata de incredulidad, hermanos. La incredulidad, fíjese bien, no es incredulidad, es creer más de lo que se dijo. Por eso empiezas a criticar y a cuestionar, no es que esos pastores dicen esto, y es que en esa iglesia hay falsa enseñanza, pero es que realmente tú estás diciendo más de lo que se dijo, ¿verdad? Entonces tienes que estudiar bien lo que dice la palabra, porque si nosotros le ponemos más o decimos lo que no se habló, entonces ahí realmente eso la incredulidad es creer más de lo que se dijo, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, estás diciendo lo que no dijo Dios y tienes que saber realmente lo que se ha dicho, ¿sí? Porque ese problemita lo tuvieron desde el principio, cuando Eva dijo que Dios había dicho tal cosa y ni siquiera fue como dijo Dios, ¿verdad? Torcemos la palabra. Y bueno, ahorita vamos a entrar a una escritura muy interesante, porque esa es como la parte medular de este tema que nosotros tenemos que aprender hoy. ¿Ok? Entonces, vamos aquí. Veamos qué recomendaciones nos hace el apóstol Pedro. Esto es lo que es muy, muy importante con respecto a la verdad presente. El poder de la verdad presente, fíjese bien, se desata en nuestra vida. Número uno, cuando le tomas atención. Diga conmigo, atención. Acá los que me ayudan. Atención. 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 Le tienes que tomar atención a la palabra. Número dos, la tienes que obedecer. Si tú te llenas de conocimiento, pero no la pones por obra, mira, mejor no digas que eres cristiano, que eres nacido de nuevo. Bueno, sí dilo, pero que se te vea. Tienes que obedecerla. Y número tres, la tenemos que creer como una absoluta verdad. Por haber sido testigos presenciales, vamos a ver, tú y yo hemos sido testigos de tantas maravillas en nuestra vida. Yo quiero pasar a la escritura, ¿verdad? Que esto es lo más interesante de todo esto que se está diciendo. Y aquí vamos a ver cómo Pedro, ahí vamos desde el versículo, capítulo 1, versículo 12 al 19. Miren qué tremendo es Dios. Dios es poderoso, hermano. Porque Dios te va a dar una palabra y Él va a desarrollar todo su mensaje. Porque esta palabra no es una palabra mía, es una palabra de Dios para tu vida. Y tú la tienes que abrazar. Porque es la que te va a ayudar a enderezar tu camino. Si tú has estado atascado de una situación que no puedes salir de ella, porque a veces el pecado nos alcanza. Hay gente que a veces está haciendo cosas y la criticamos, pero no sabemos que esa persona ya no puede con ese problema ya lo alcanzó. Y entonces lo que nosotros tenemos que hacer
es traernos al hermano y decir, mira hermano, esto dice la palabra de ti, aquí está tu identidad, aquí esto es lo que tú eres en Dios, esto es lo que el Señor te quiere decir, cambia de dirección, si tú vas por un camino, hay caminos, dice la palabra, ¿verdad? Que al hombre parecen que son derechos, pero su final es la muerte. Entonces, el tiempo que tú empieces a escudriñar la palabra, tienes mucho tiempo en este tiempo de cuarentena, siempre lo hemos tenido, pero no vemos las prioridades. Y entonces ahí en segunda de Pedro, fíjese bien, Pedro nos anima a que nuestro pensamiento esté centrado en la verdad de Cristo. Aquí vamos a ver cómo Pedro sabía claramente que estábamos bien confirmados nosotros en la palabra, en la verdad presente, estábamos confirmados, pero aún así él hacía énfasis en lo que debíamos de creer, porque había gente que estaba diciendo que eran fábulas, ¿verdad? Que eran fábulas artificiosas, es decir, fábulas engañosas o mentirosas. Y dentro de todo eso había gente que se mofaba porque decía que no era verdad acerca de la venida de Jesús, que esa es una parte que hoy estamos tocando y vamos a tocar por un breve momento. Y entonces, porque así hay gente burlona, así hay gente que está diciendo, no pasa nada. Mira hermano, si nosotros pudiéramos entender los tiempos y las razones, podríamos entender realmente que se ha habido en otro momento de la historia situaciones en muchos países. Pero yo no sé si a ti se te abre tu entendimiento en esta hora de que este problema que estamos pasando es mundial. Y no lo habíamos visto de esa manera. Entonces sí es real y es verdad que estamos viviendo el último tiempo y es principio de dolores, porque eso dice la palabra. Pero déjame decirte que aún si tú estás pasando por esa tribulación, es un castigo de Dios. Simplemente Dios está queriendo tratar en tu corazón y te está queriendo hacer ver su gloria, porque también hay aflicción para los justos. Y esto no hace estar preguntando que fue por pecado y que si por qué le dio, o sea, a ti no te interesa. Tú tienes que orar por tu hermano. A veces no sabemos orar. Déjame decirte que cuando nosotros oramos bajo la necesidad que el hombre tiene. Pero nosotros no tenemos que estar orando por la necesidad que tenemos. Tenemos que orar bajo la voluntad de Dios, bajo el propósito. Porque tus necesidades ya están suplidas en Cristo. Ya están suplidas en la verdad. Dice la palabra que el herido y molido fue por nuestros pecados y que llevó nuestras enfermedades a la cruz. Entonces, todo ya está resuelto en Cristo. Pero muchas veces nosotros nada más estamos orando cuando tenemos la necesidad y la necesidad ya está hecho, ya está concedido. Entonces, cuando nosotros oremos, le vamos a decir al Señor conforme a tu voluntad, que es agradable, que es buena y que es perfecta, porque los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Espero me esté dando a entender, y si no, aprende y que Dios te lo revele, anótalo y empieza a preguntarle al Señor, Señor, ¿cómo es que yo no tengo que orar desde la necesidad, sino desde la voluntad de Dios? ¿Verdad? Y ahí tú vas a aprender. Vamos a segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Mire su preocupación del apóstol Pedro, porque él ya estaba a punto de morir, hermanos. Ya dice qué tremendo esto. Usted vive en confusión y vive con problemas, pensando que le va a dar el coronavirus. Pero ¿sabe qué? Ahí en la intimidad, el apóstol Pedro aprendió cuando le iba a llegar su hora. Porque en esa comunión que él tenía con el Espíritu Santo, dice que el Señor le hizo saber cuándo iba a llegar ya su hora. Entonces, usted no ande afligido, a usted largo camino le resta.
Y si usted ya está a punto de irse con el Señor, diga como dijo el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Y no vamos a vivir afligidos, porque hay gente que se está muriendo por el temor, se está muriendo por la ansiedad, y ni siquiera es coronavirus, hermanos. Entonces eso a mí me muestra que tú no tienes confianza en el Señor. Por eso andas afanada, por eso andas desesperada, y porque no has sabido, ¿verdad?, que ya todo está concedido. Dios ya está velando por tus necesidades y más allá, ¿verdad? Dice ahí en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 12, dice aquí, ¿verdad? Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Yo sé que tú ya sabes mucho, ¿verdad? Dice: y estés confirmados en la verdad presente. Pablo estaba seguro y sabía que ellos estaban, ¿verdad? Estos hermanos, ellos eran gentiles y también eran judíos, eran cristianos, a los que él les extiende su carta. Sabía que estaban confirmados en la verdad presente, pero era necesario que les tuviera que decir esto. Dice: pues tengo por justo, en tanto que estoy en el cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado, ¿verdad? Ahí habla de una relación que uno puede tener con Dios, que le había revelado a Él. También dice: yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, ¿verdad? ¿De qué cosas? Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Dice: por cuanto Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, ¿verdad? Y nosotros, dice, oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. ¿Cómo tenemos que estar? Atentos, dice la palabra, atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Fíjense bien, aquí Pedro estaba diciendo algo de lo que era testigo presencial. Nosotros hemos sido testigos presenciales de tantas maravillas que el Señor ha hecho en nuestra vida. Y yo sé que muchos de los que a mí me están ahorita escuchando, como decía Pedro, ¿verdad?, que él estaban confirmados. Yo sé que estás confirmado en la verdad presente, pero te lo quiero volver a recordar. No estamos hablando de la venida de Cristo como alguna fábula engañosa, sino estamos hablando la verdad. Estamos diciendo que sí, efectivamente viene Cristo pronto y tú como iglesia te tienes que preparar, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que estar atentos a la palabra como esa antorcha. Entonces Cristo está más cerca que nunca y el mundo no lo cree y sigue rechazando a la persona de Cristo con su palabra, ¿verdad? Entonces esta es una situación actual. Hay señales y principios de dolores, dijimos hace rato. Entonces nuevamente Pedro exhorta, no como condenando, ¿verdad?, ahí a la gente, sino abrazando la idea del centro de nuestra fe. El centro de nuestra fe es en esa confiabilidad de la Escritura como verdadera verdad presente. Yo sé que Dios habló a tu corazón en este día. Yo no sé si tú estabas esperando una palabra que te direccione para seguir adelante.
pero quiero decirte y animarte que aunque ya estés confirmado en la verdad presente, tú sigas y continúes escudriñando la palabra. No escuches voces ajenas, no escuches otras voces, escucha solo una voz, la voz de Dios, ¿verdad? Y pídele a Dios que te dé la palabra que necesitas en este momento. El verbo es Jesucristo, Él es el pan, Él es la palabra de vida. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor en esta hora que esta palabra, ¿verdad?, que tú estás esperando, en un de repente, venga a tu vida, venga a tu espíritu, para que tú sepas qué pasos dar, para que tú sepas qué tienes que hacer con tu familia, qué tienes que hacer en un tiempo difícil, qué tienes que hacer en un tiempo de abundancia, porque también seguramente hemos visto muchos testimonios que en medio de esta crisis ha estado habiendo una abundancia, hermanos, y tu abundancia tiene que ser para que tú des a otros. No te pierdas la bendición de sembrar en buena tierra.